Bueno, pues para aprovechar los minutitos de espera, pues muy buenas tardes a todos. Creo que la mayoría me conocen, pero bueno, yo soy Melanie Salgado y coordino el Seminario Permanente de Análisis del Discurso del Posgrado de Lingüística de la UNAM. Y bueno, cada semestre tenemos una calendarización con distintas opciones de actividades que van desde cursos especializados en temas vinculados con el análisis del discurso, en la presentación de avances de investigación y resultados de proyectos de investigación que entran dentro del área de análisis del discurso. Y en algunas ocasiones tenemos también la presentación de algunos trabajos teóricos o prácticos que están vinculados de alguna manera con el análisis del discurso desde distintas tradiciones, desde distintos focos, digamos, del fenómeno discursivo, etcétera. Entonces, como siempre, en las sesiones, en el chat, estoy compartiendo el link de nuestra página, por si quieren estar al pendiente. Estamos casi cerrando el ciclo de este semestre, pero aún tendremos como 2 o 3 actividades más y se publican en ese lugar. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecerles a todos la disponibilidad para haber recorrido esta sesión que debió celebrarse hace una semana, debido pues al paro que hubo en la Facultad de Filosofía y Letras. Y sobre todo, quiero agradecer al maestro Enrique, pues su disponibilidad, una, para recorrer los horarios y dos, para estar con nosotros hoy, a pesar de que y durante su traslado hacia el lugar donde estaba conectado, tuvo algunos inconvenientes a los que todos estamos expuestos en esta ciudad tan caótica. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Él ya en otras ocasiones ha estado con nosotros como parte de las actividades que tenemos en el seminario, pero quisiera de nuevo pues presentárselos para que sepan con quién van a tomar esta sesión, cuyo título además es muy interesante y es uno de los aspectos del análisis del discurso que recientemente, digamos, ha captado la atención de analistas desde distintas posturas. Él nos hablará hoy sobre la lingüística discursiva y las emociones, herramientas teóricas y modelos de análisis. Y bueno, el maestro Enrique Meléndez Arco es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y es maestro en Lingüística Hispánica por la misma institución. Es autor de la obra que fue publicada por la UNAM a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Colaboró con un capítulo de investigación sobre el español mexicano en el libro Palabras para una tribu, coordinado en España por el doctor Rafael Mérida y el doctor Jorge Luis Peralta, y ha publicado artículos y reseñas especializadas sobre lengua española en la revista Nuevas Glosas, la revista Interpretatio, Metáforas al aire libre, Senderos filológicos, Lingüística mexicana, Nueva Época y Cuadernos de Lingüística. Ha impartido también cursos y talleres como titular, organizados por instancias académicas como la Facultad de Filosofía y Letras, la Benemérita Universidad de Puebla y la Universidad de Campiñas en Brasil. Y pues él formó parte también del programa de maestría y doctorado en lingüística, en donde trabajó aspectos relacionados con el humor. Entonces, pues muchas gracias, Enrique, por estar acá. La pantalla y el micrófono son todos tuyos. Y pues como siempre es un gusto pues poder escucharte y que plantees algunos de los temas que son muy interesantes para quienes se están acercando a fenómenos. Bien, muchas gracias a todos por conectarse. Yo también quiero agradecer mucho su participación para pues compartir con nosotros pues todos los conocimientos que se han generado en el análisis del discurso justamente desde distintas perspectivas, y una persona que ha contribuido muchísimo en el posgrado a que esto se dé es justamente la doctora Melanie Salgado, a quien le agradezco mucho. Y bueno, espero que esta exposición, esta presentación sea de su interés y les ofrezca herramientas para estudiar las emociones que cada vez más han tenido un impacto mayor en el análisis del discurso. Voy a compartir pantalla. Muy bien, esta ponencia tiene por título Lingüística discursiva y emociones, teorías y métodos de estudio,
y persigue los siguientes objetivos. En principio, quiero demostrar que las emociones son un objeto viable de análisis en lingüística. Si bien, como ya ha comentado la profesora, cada vez más son los investigadores y las escuelas que han prestado atención a las emociones. Como vamos a ver en un momento, no siempre fue así en la lingüística. Y vamos a señalar cuáles fueron los principales argumentos que impidieron que las emociones formaran parte del tema de estudio de la lingüística. Para ello también les voy a ofrecer, mostrar un panorama sobre las herramientas teórico-metodológicas que a propósito de las emociones se han generado desde el análisis del discurso en un vector propiamente lingüístico. Mostraré la aplicabilidad de estos métodos y de estas teorías a la luz de investigaciones que he realizado y que también otros estudiosos han realizado para que veamos cómo las emociones están en una gama muy amplia de discursos y de contextos y de qué manera podemos abordarlos cuando estamos haciendo un estudio de lengua en uso. Las emociones son sin duda parte de nuestra vida cotidiana. En un solo día podemos experimentar una gama muy amplia de emociones que van desde la alegría, la tristeza, el enojo, incluso ahora con todas estas herramientas digitales, tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, podemos manifestar nuestras emociones por medio de reacciones, de stickers, en fin, el mundo de posibilidades expresivas ha aumentado y con ello también la posibilidad de temas que podemos considerar cuando hacemos análisis del discurso. El orden que voy a presentar, con que voy a presentar esta exposición es el siguiente. En principio, me referiré al modo como las emociones se han tratado en lingüística, una lingüística en principio muy conservadora, pero que paulatinamente se ha abierto paso a la interdisciplina y a tratar fenómenos contextuales, léxicos, discursivos, culturales. Para ello, consideré tres perspectivas que han sido particularmente pertinentes para analizar las emociones. En principio, la perspectiva sistémico-funcional, que inicia con Michael Holiday, la perspectiva enunciativa, particularmente en lo que concierne a los estudios sobre polifonía con Oswald Ducrot y el grupo de las Capolin, y por último, la perspectiva retórica que parte desde la época antigua con los clásicos griegos y romanos, pero que se ha mantenido vigente eh, hasta nuestros días, hasta la actualidad. Una vez que hayamos hecho la revisión de las perspectivas principales que han abordado las emociones, mostraré algunos análisis a partir de las categorías que cada uno de estos métodos nos presenta para luego partir con las conclusiones. Bien, empecemos con lingüística y emociones. Si hacemos una revisión sobre el modo como se han definido las emociones, pronto descubriremos que las definiciones con que contamos son en principio de carácter muy general y están centradas en disciplinas específicas, concretamente en la psicología. Esto está presente no solamente, digamos, en tratados sobre lingüística, sino también en las definiciones en diccionarios de referencia con que contamos. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Española define emociones del siguiente modo: como una alteración de ánimo intenso y pasajero, agradable o penoso, que va acompañado de cierta emoción somática. Vean ahí cómo en esa definición hay una serie de posibilidades que nos instalan en la generalidad cuando hablamos de emociones. Por un lado se nos dice que puede ser intensa, pero por otro puede ser pasajera, puede ser agradable, puede ser penosa, y hay una cierta conmoción, y ese cierta pues introduce sin duda un poco de vaguedad.
Pero si vamos también a la definición que nos ofrece el Diccionario del Español de México, aunque se trata de un estupendo diccionario, también nos vamos a encontrar con una definición semejante cuando se señala que una emoción es una reacción del ánimo ante ciertos acontecimientos, situaciones o experiencias que implica la acción de mecanismos psicológicos y supone determinadas alteraciones fisiológicas. Tanto en una como en otra definición, como vemos, está presente el factor psicológico y el modo como las emociones se manifiestan a nivel somático, a nivel anatómico. Pero cuando intentamos rastrear una definición propiamente lingüística de emociones, pronto descubriremos que no hay tantas y las que hay no han sistematizado como tal los distintos mecanismos que entran en juego cuando hablamos de emociones y la manera en que podemos estudiarlo, las metodologías con que podemos abordar las muchas emociones a las que hacíamos referencia hace un momento. Y esto es así, sobre todo en lingüística, porque tradicionalmente la lingüística manifestó un rechazo hacia el estudio de temas que no tuvieran que ver con aspectos propiamente lingüísticos. Pensemos en morfemas, pensemos en sintagmas, en oraciones, pero cuando hablábamos de emociones en lingüística, se pensaba que eso formaba parte de otro campo del conocimiento y que por ende no nos correspondía a los lingüistas estudiarlo. Esto lo notó perfectamente bien en Michael Holiday cuando señala que los lingüistas manifestaron un rechazo hacia lo interdisciplinar y optaron por la especialización, bloqueando cualquier posibilidad de ingreso de otra disciplina a los terrenos lingüísticos. Si revisamos esta cita que nos proporciona Halliday, veremos este carácter, digamos, hermético de los lingüistas. Es una cita que parte de 1975, pero que si lo pensamos en el ámbito lingüístico, no se ha ido del todo. Nos dice Halliday, constantemente se nos recuerda cómo muchos otros se alimentan del lenguaje, filósofos, psicólogos, retóricos, patólogos del habla, expertos en comunicaciones y medios y muchos más. Sin embargo, hay aspectos significativos del lenguaje que ninguno de estos grupos toma en cuenta. Por ello, los lingüistas han tendido a retirarse y a consolidar un terreno que está fuera del alcance de los demás. Mientras Halliday advertía este carácter renuente de los lingüistas por establecer un diálogo con otras disciplinas, él por su parte invitaba a los lingüistas a abrirse a este diálogo como parte de una responsabilidad social, como la única manera para que la lingüística pudiera ser una disciplina funcional que pudiera dar cuenta de forma integral, de forma no prejuiciada, sobre los distintos fenómenos lingüísticos que los hablantes llevan a cabo en contextos sociales. El abordaje de las emociones en lingüística, a mi juicio, ha sido tímido, poco explícito y sistemático, insuficiente y, como decía ya, con una serie de prejuicios que han obstaculizado su desarrollo. Ignacio Bosque señala en un artículo de 2010 que fundamentalmente los lingüistas, cuando se han acercado al mundo de las emociones, se han centrado en aspectos culturales, en aspectos léxicos, pero hasta ahí. El mundo del discurso también ha sido a menudo, tradicionalmente, relegado a un segundo plano cuando se habla, por ejemplo, de una lingüística más teórica y cuando hablamos de una lingüística aplicada. Todavía sigue habiendo esa escisión entre aspectos de lingüística que más que excluirse, a mi juicio, se complementan. En la ortografía y en la sintaxis se reconoce que hay una serie de usos ortográficos que dan cuenta de todo este mundo emocional, como por ejemplo los signos de admiración. Esa es una excelente noticia. Su felicidad se apreciaba a simple vista con esas comillas que
nos orientan hacia una ironía más bien, o estos signos suspensivos que, como lo vemos en el ejemplo, añaden una serie de valores, por ejemplo, de nerviosismo. Quisiera saber si acaso quisiera ir al cine conmigo. Por supuesto, también se ha destacado eh, de manera muy somera el mundo de las emociones cuando hablamos de las funciones de la lengua, pensando en Jacobson, en la función emotiva, en la función poética o en la función apelativa, pero todavía falta mucho por eh, tratar las emociones cuando hablamos ya no solamente de periodos sintácticos cortos, de oraciones, sino ya de un mundo discursivo que nos instala en el uso de la lengua, entendiendo discurso como una unidad superior, contextualizada y sociohistóricamente determinada. Si bien cuando la gente piensa en discurso, en automático puede pensar en un político que expresa un largo texto oralizado, también es verdad que un discurso puede coincidir con una oración, pero generalmente cuando hacemos análisis del discurso se piensa en unidades transoracionales que tenemos que contextualizar porque forman parte de una sociedad, de unas coordenadas históricas, espacio-temporales que no podemos perder de vista. En particular, se ha destacado que discurso y emociones son un binomio sumamente importante. Por ejemplo, Patrick Charodot establece una serie de indicaciones que dan cuenta de el modo como se ha trabajado las emociones en análisis del discurso y añade que aunque el análisis del discurso ha visto en la interdisciplina con buenos ojos, también es verdad que no podemos confundir un análisis de emociones equiparándolo, digamos, simétricamente o de forma equivalente como lo haría un psicólogo o como lo haría un sociólogo, porque nosotros en principio estudiamos la lengua, estudiamos el lenguaje. Podemos valernos, sí, de herramientas, de anotaciones que establecen uno y otro campo del conocimiento, pero el análisis del discurso proporcionará sus propias explicaciones acerca de la manera como se cristalizan las emociones a través de los discursos, que pueden ser, como vamos a ver en los ejemplos, además muy variados. La primera perspectiva que quiero presentarles es la perspectiva sistémico-funcional, una perspectiva que tiene en Michael Halliday el gran representante. Halliday murió hace poquitos años, por ahí del 2018, y siempre fue un estudioso que vio la lengua en su uso, en las potencialidades de significado que tenían a su servicio los hablantes, en las distintas cosas que el hablante podía hacer en el mundo con el uso de la lengua. Y si bien muchos de sus postulados siguen siendo absolutamente vigentes y han vaticinado fenómenos que están ocurriendo en la actualidad, también es verdad que la lingüística sistémico-funcional no ha tenido, digamos, una propagación como la tuvo, por ejemplo, Noam Chomsky con la generativa, con la lingüística generativa. Halliday y Chomsky fueron contemporáneos y mientras vemos cómo hay una serie de traducciones sobre todas las aportaciones que Chomsky introdujo a la lingüística, sobre lingüística de reacción y ligamiento, sobre minimalismo y optimalidad, bueno, los modelos que se han generado a partir de Noam Chomsky, las traducciones que hay sobre este autor, Halliday, son todavía muy escasas. El libro paradigmático de este autor es El lenguaje como semiótica social y es, sin embargo, a pesar de que no tuvo, digamos, pues toda la taquilla que tuvo Noam Chomsky,
hay distintos estudiosos que se han encargado de recuperar las aportaciones en el terreno de la sistémico-funcional, sobre todo en Australia, que fue donde este autor desarrolló sus postulados, en Argentina, en Brasil y en México. Hay que decirlo, en nuestro posgrado tenemos a un excelente profesor que es el doctor Daniel Rodríguez Vergara, que recientemente publicó un libro en el ámbito de la lingüística sistémico-funcional y que además presentó en este seminario. Pueden ustedes acceder a la presentación del libro en la página de YouTube del posgrado. Cada vez más, entonces, hay una serie de estudiosos que se han interesado en generar estudios en el terreno de la sistémico-funcional, pero todavía nos falta mucho por trabajar. Nos habla de la lingüística sistémico-funcional. Para ser un poco más minucioso, suele establecerse una diferencia entre lo que se entiende propiamente como la lingüística sistémico-funcional, digamos en un sentido amplio, todo el mundo de posibilidades de estudio, a saber, en los géneros discursivos, en el registro, en la valoración, en las tipologías gramaticales, en los estudios sobre multimodalidad, en la adquisición de lengua materna y lengua extranjera, etcétera. Y tenemos, por otro lado, un sentido más restringido, más acotado, cuando se habla de gramática sistémico-funcional, atendiendo sobre todo un carácter léxico-gramatical y periféricamente o en menor medida el aspecto semántico y fonológico. Dentro de la lingüística sistémico-funcional, una teoría que ha estudiado a lo largo de 30 años las emociones, los sentimientos, es la teoría de la valoración. Esta teoría tiene sus fundamentos, como decía antes, en la lingüística sistémico-funcional de Halliday, pero también en las nociones de dialogismo y de heteroglosia que presenta Mikhail Bakhtin. Este modelo constituye ciertamente un, una teoría y una metodología bastante rigurosas cada vez que estudiamos las emociones, sean estas positivas o negativas, para ver el modo cómo se negocian en el discurso, cómo estos sentimientos están operando en un contexto dado y cómo es posible reconocer una serie de fuentes de la información, una serie de posturas sobre un tema y la lingüística sistémico-funcional en la teoría de la valoración ha tenido sobre todo un gran desarrollo en analistas como Jean Martin o Martin y White. Estos dos autores han sido pioneros en este terreno, pero, por ejemplo, en México también tenemos grandes estudiosos en este campo, como Natalia Ignatieva o como Valerdi. Se trata de un modelo que desarrolla los postulados sobre las metafunciones que estableció Halliday y sobre todo la metafunción interpersonal que tiene que ver con roles comunicativos, con relaciones interlocutivas. Cuando se piensa en la teoría de la valoración, se está pensando no en un solo individuo, sino en un individuo, en un hablante que interactúa con otro. Los trabajos que se han hecho aquí, sin embargo, han volcado su interés sobre todo en el ámbito del discurso académico, en el ámbito del discurso escolar o el discurso periodístico, pero hay otros discursos que no se han desatendido, sino que pues falta todavía explorar y que yo aquí les propongo algunos acercamientos que espero sean de su interés. La teoría de la valoración de estos autores establece tres sistemas importantes: el sistema de actitud, el sistema de gradación y el sistema de compromiso. Un libro donde ustedes pueden conocer todo este panorama, no solamente de estudio de emociones, sino de los ejemplos que se han presentado, sobre todo en inglés, es The Language of Evaluation de Martin y White, justamente, que es el libro en el que me basaré para presentar los análisis y las categorías que son centrales cuando hablamos
de las emociones. Por lo que toca al primer sistema, el sistema de actitud, se reconocen una serie de subsistemas que nos permiten estudiar la versatilidad de las emociones. Por ejemplo, el subsistema de actitud que se encarga del estudio de las emociones en términos de felicidad, de infelicidad, de seguridad, de inseguridad, de satisfacción y de insatisfacción, y que podemos rastrear no de manera subjetiva en el mundo propiamente de la interpretación sin un anclaje lingüístico, sino que estos autores establecen una serie de indicadores que debemos de tomar en cuenta cada vez que estudiamos las emociones. Por ejemplo, verbos de emoción de carácter psicológico como amar, odiar, adverbios modales como alegremente, tristemente, adjetivos como feliz, triste o nominalizaciones como alegría, desesperación. Es importante anotar que las emociones y los distintos matices de significado de las palabras no se dan per se, sino siempre en contexto. Es decir, una palabra no siempre tendrá el mismo uso en todos los contextos, sino que debemos de atender el modo como se está utilizando esa palabra en relación con otras y en la situación comunicativa. Un ejemplo de sistema de actitud, por ejemplo, de felicidad, sería un caso como el capitán fue feliz, donde se reconoce un sentimiento de felicidad en relación con un sujeto, que en este caso sería el capitán. Pero no solamente podemos determinar esto, sino que podemos determinar en el campo de la actitud una serie de juicios que pueden ser de estima social, pero también de sanción social y que tienen igualmente una serie de indicadores que tenemos que contemplar, como adverbios, honestamente, atributos y epítetos, como el agente es conformista, sustantivos, como un farsante, y verbos como engañar. Juicios que pueden ser de estima social cuando hablamos en términos de normalidad, de capacidad, de tenacidad manifiesta en la conducta. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, el mundo de los verbos y el mundo de los adjetivos, podemos darnos cuenta que en el uso hay una serie de matices cuando se habla de de la tenacidad. No es lo mismo decir estoy decidido o lo haré, donde hay una convicción por llevar a cabo una acción, que utilizar una serie de perífrasis en español como voy a hacerlo o voy a intentar hacerlo, donde esa tenacidad se va diluyendo paulatinamente. También podemos identificar una serie de juicios sobre sanción social, sobre el modo como evaluamos al otro o a lo otro en términos de veracidad o de integridad moral. Cuando decimos, él es ciertamente travieso, no estamos solamente calificando a una tercera persona, sino que estamos validando esa calificación por medio del adverbio ciertamente. Estamos ratificando una característica que además suele considerarse en términos sociales de manera negativa cuando se habla de un individuo. En el campo de la apreciación, también dentro del sistema de la actitud, encontramos una serie de categorías que se dividen en tres dimensiones, en la dimensión de la reacción, de la percepción y de la evaluación, cuando se habla de impacto y calidad, de balance y complejidad, o de la importancia social que se le concede a lo evaluado. Por ejemplo, se trata de un análisis profundo. En un enunciado como este, eh, incluir el adjetivo profundo para modificar análisis nos sitúa en un contexto donde se está valorando positivamente, pensemos en un trabajo académico. Cuando se dice que alguien ha llevado a cabo un análisis profundo, en automático, la interpretación que se desprende de una enunciación como esta es que se trata de un análisis riguroso, de un análisis llevado a cabo por un experto, por alguien que domina una serie de conocimientos. Vean cómo solamente con eh,
un sustantivo y un adjetivo puesto en un determinado contexto, podemos ver cómo se está evaluando socialmente, en este caso, un producto que implicó un trabajo intelectual. Estas emociones a las que he hecho referencia no solamente se presentan, digamos, de manera concreta, sino que se pueden graduar y hay una serie de mecanismos que empleamos en español para graduar una emoción, para indicar una intensidad alta o baja, y ahí aparecen los adverbios de intensificación, perdón, los amplificadores, los enfáticos. No es lo mismo decir el tipo es miserable que el tipo es extremadamente miserable, donde el grado de la miseria se eleva casi al infinito, de manera superlativa. También cuando se habla de la gradación de las emociones, podemos establecer todo un continuum para señalar si una categoría es vista como prototípica o marginal, en un enunciado como estaba medio nervioso. Cuando utilizamos esa palabra medio, no solamente estamos señalando que alguien tenía un determinado comportamiento, un determinado, digamos, pesar, sino que estamos graduando. No estaba absolutamente nervioso, sino que estaba medio nervioso. Hay una gradación ahí y un continuum, y esto lo toma en cuenta la teoría de la valoración, los distintos matices que en el uso es posible identificar cuando hablamos de las emociones. Además, un aspecto que toca la teoría de la valoración y que, como veremos, será compartida por la perspectiva siguiente, es el sistema de compromiso, que se encarga de dar cuenta de los distintos puntos de vista, las diversas posturas que es posible manifestar en un acto comunicativo dado. Se reconocen en principio dos fenómenos que subsumen toda una serie de matices que por razones de tiempo no podré explicar aquí, pero si ustedes revisan este libro que comentaba, van a encontrar las herramientas para estudiar este tipo de fenómenos. En principio tenemos la monoglosia que analiza producciones lingüísticas que se presentan casi como aseveraciones declarativas absolutas, es decir, aquellas producciones que ignoran la diversidad de voces que supone todo acto comunicativo. Un enunciado como el gobierno es corrupto, desde esta perspectiva, no da espacio a o posturas alternativas, sino que nos está presentando esta perspectiva, esta mirada casi como una ley, como un dogma, ¿no? Sin embargo, también hay otros usos lingüísticos en el campo de la heteroglosia donde ya propiamente reconocemos la existencia de otras voces y de posturas alternativas, como el autor cree que el gobierno es corrupto. Ahí no solamente se está dando cuenta de un punto de vista, ligando la corrupción con el gobierno, sino que se está presentando el punto de vista de otro, aunque con distanciamiento. No se asume el punto de vista, pero tampoco se le descarta. No es lo mismo decir, es mentira que el gobierno es corrupto, a yo creo que el gobierno es corrupto, a el autor cree que el gobierno es corrupto. Hay una serie de matices, de minucias que no pasa inadvertida esta teoría y que también vamos a ver es motivo de preocupación de otras perspectivas, como las perspectivas que toman en cuenta la enunciación, que se trata de una noción, de un concepto que se desarrolló sobre todo en el siglo XX por la escuela francesa. Quien lo introduce al panorama de la lingüística fue Bailey en Linguistique générale y en Linguistique française. Es una perspectiva que aparece en 1932 y que hasta la fecha sigue dando frutos cuando hablamos del estudio de la lengua en su interacción dialógica, en el uso, en el modo como los hablantes construyen un sentido en el enunciado. Si bien se trata de una aportación importantísima en el campo
de la lingüística francesa, la perspectiva de la enunciación también no fue bien acogida por la lingüística, digamos, más conservadora, de acuerdo con Luisa Puig, que se ha encargado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de estudiar los distintos aspectos de la enunciación, señala en un texto de 1979 que la enunciación era un campo poco explorado y a menudo mal definido en lingüística. Sin embargo, es importante considerarlo, como bien dice ella, porque el acto de enunciación y los estudios sobre enunciación toman en cuenta aspectos integrales que no solamente tienen que ver con gramática, sino como la manera como esa gramática se está utilizando en contextos, en interrelaciones dadas. Se estudia la enunciación, los actos de enunciación, tomando en cuenta los indicadores que corresponden al ámbito gramatical, pero también al ámbito semántico, entendiendo por ámbito gramatical o por categoría gramatical, por ejemplo, los pronombres personales, los pronombres demostrativos, los adverbios, los adjetivos, y por el campo semántico, en una semántica más bien discursiva, la identidad de los interlocutores, el tiempo de enunciación, el lugar de enunciación y las diversas modalidades que puede externar un discurso. Un acercamiento que ha tomado en cuenta la enunciación es todas las teorías que se han generado sobre polifonía. Antes de hablar propiamente de la polifonía lingüística, que es una teoría que yo he estudiado a partir de las aportaciones de Francia y de la literatura escandinava, es importante señalar que este término, que en principio parte de la música, un tipo de composición musical que data por ahí del siglo IX, en la época medieval, en cantos religiosos y populares, este concepto en inicio fue tomado por la literatura, concretamente por Mikhail Bakhtin, cuando estudia toda la producción literaria de Dostoyevsky, en la que reconoce una pluralidad de voces y de conciencias independientes e inconfundibles. Se empieza a hablar de polifonía en el terreno de la literatura cuando se habla de esa novela que nos presenta un mundo de voces, un mundo de conciencias que se apartan del carácter monológico que hasta ese entonces había manifestado la novela europea. Cuando se habla sobre todo de polifonía literaria, también se habla de polifonía textual o de polifonía narrativa, y es importante decir que si bien el primer registro que tenemos de polifonía parte de la literatura, sí hay claras diferencias cuando hablamos de la polifonía lingüística. Va a tener a Oswald Ducrot como el gran artífice que va a constituir toda una perspectiva que va a tomar en cuenta aspectos lingüísticos, aspectos enunciativos y que se encargará del estudio del sentido del enunciado. Veamos lo que nos dice Oswald Ducrot, que es un analista del discurso francés muy importante, que ha generado aportaciones en el campo de la polifonía, pero también en la semántica discursiva, en el mundo de la argumentación, etcétera. Y lo que nos dice Oswald Ducrot sobre la polifonía es lo siguiente. He querido adaptar la noción de polifonía al análisis propiamente lingüístico de esos pequeños elementos del discurso que llamamos enunciados. Intentaré mostrar que el autor de un enunciado no se expresa directamente, sino que pone en escena en el mismo enunciado un cierto número de personajes. El sentido del enunciado nace de la confrontación de los diferentes sujetos. El sentido del enunciado no es más que el resultado de las diferentes voces que allí aparecen. Así como hablar de polifonía en literatura tiene una serie de equivalentes terminológicas, también cuando se habla de esta perspectiva que presenta Oswald Ducrot, hablaremos sobre todo de polifonía lingüística, de pragmática lingüística o de pragmática semántica. Pero, ¿qué significa propiamente hablar del sentido del enunciado?
nos dice Oswald Ducrot que cuando se analiza un enunciado, sobre todo desde una semántica discursiva, desde una semántica con inclinación a la escuela francesa, se va a tomar en cuenta sobre todo más que lo que alguien dijo, más que lo que llevó a alguien a decir tal cosa, los motivos. Lo que conviene estudiar, dice Osvaldo Pro, es lo que dijo el señor X, no los motivos, sino el producto como tal. Y cuando se estudia el enunciado, es preciso resolver una serie de preguntas que tienen que ver con el interlocutor, con los distintos puntos de vista que se asumen en un enunciado, con las diferentes funciones que establece un enunciador, etcétera. Y también es importante considerar un aspecto que a veces, tengo que decirlo, se nos olvida como lingüistas hacer, y es que toda explicación que nosotros hacemos sobre la lengua es finalmente una interpretación. No es una verdad absoluta, o como dicen por ahí, la neta del planeta, sino es una propuesta de explicación sobre un fenómeno que puede ser muy complejo, por ejemplo, cuando hablamos de emociones. Él estableció dos categorías que me parece pertinente destacar antes de entrar propiamente a la polifonía lingüística, y es la de hipótesis externa, que se refiere a aquellos datos o hechos observables que no debemos de considerar como datos brutos, es decir, cuando establecemos, por ejemplo, un corpus como analistas del discurso, lo que estamos nosotros conjuntando no es un dato bruto, sino que ya implica una cierta manipulación por parte del lingüista, porque tomamos una serie de decisiones cada vez que analizamos un fenómeno de lengua. A eso se refería Oswald Ducrot cuando hablaba de la hipótesis externa. Y por su parte, cuando habla de hipótesis interna, se refiere a aquellos mecanismos explicativos con los cuales se determinan los hechos observables, es decir, las distintas perspectivas, las distintas teorías y métodos con los que operamos cada vez que proponemos una determinada interpretación ante un fenómeno. Por ejemplo, la teoría de la polifonía, ¿no? La polifonía, les decía ya, es un concepto musical que se acogió en principio por la literatura, pero que también la lingüística, sobre todo la lingüística francesa, ha recuperado y que establece una crítica a un postulado implícito de la lingüística moderna sobre la unicidad del sujeto hablante. ¿Qué significa esto? A establecer que detrás de un enunciado hay una y solamente una persona que habla. Tradicionalmente la lingüística había reconocido inconscientemente que los hablantes, que los que hablamos somos hablantes de carne y hueso, pues la polifonía lingüística se encarga en demostrar lo contrario y se encarga de también indicar cuáles son las dificultades, las problemáticas de hablar de la lengua en términos de sujeto hablante. En un enunciado, señala Osvaldo Ducrot, hay una serie de voces con estatus lingüísticos diferentes que dificultan el hecho de hablar de personas de carne y hueso en tanto que sujetos empíricos. Y nos pone el siguiente ejemplo que es muy ilustrativo. Imaginemos un enunciado en una circular administrativa. ¿A quién voy a considerar como productor de ese enunciado? ¿A la secretaria? ¿Al funcionario que dictó la circular? ¿El funcionario de grado superior que tomó las decisiones que allí se anuncian? Los sociólogos han demostrado que nuestras palabras son en gran parte la simple reproducción de los discursos ya escuchados o leídos. Como ven, un discurso puede tener, digamos, un origen difuso de enunciación. Se puede perder quién fue la primera persona que emitió un discurso. Esto también puede advertirse no solo en el ejemplo de Ducrot, sino en lo que la teoría enunciativa ha denominado de locutivos léxicos, como cuando saludamos a alguien, como cuando decimos un saludo. Al utilizar esa palabra, no solamente estamos reconociendo que saludo viene, por ejemplo, de saludar, hay una relación de derivación morfológica, sino también hay una relación en términos
discursivos enunciativos. Saludo viene de salus en latín, que significaba bienestar, y decir salud no solamente mencionar un sustantivo, sino desear a alguien salud. Esto también podemos observarlo, esta dificultad de hablar solamente de personas, de sujetos hablantes, de carne y hueso, se observa en el mundo de la fraseología, donde la autoría pasa a segundo plano y es la herencia, la importancia que una comunidad concede a determinados enunciados y de discursos que se denominan en la teoría de análisis del discurso, discursos dóxicos, donde la autoría se pierde para destacar una serie de máximas, de sentencias, que además pueden ser absolutamente divertidas, como el que anda con lobos, aullar se enseña, hijo de tigre pintito, si así como lo mueve lo bate, qué sabroso chocolate. No sabemos qué personas dijeron esto y sin embargo hemos probablemente escuchado o dicho este tipo de discursos. Una perspectiva que ha retomado todas las aportaciones que sobre polifonía lingüística estableció Oswald Ducrot es la teoría escandinava de la polifonía lingüística de la Scapolin, que tiene alrededor de 30 años de trabajar sistemáticamente. Se trata de un grupo de estudiosos escandinavos que han estudiado sobre todo el discurso literario. Tenemos como la máxima figura en este campo a Henning Nolke, que es un investigador muy importante en una universidad de Dinamarca y que ha puesto el acento en el modo como podemos recuperar las aportaciones de Oswald Ducrot y estudiar una serie de discursos donde reconocemos una serie de voces y de puntos de vista. El objetivo concretamente de la teoría escandinava de la polifonía lingüística es ser capaces de examinar en cualquier situación discursiva exactamente qué parte del significado pragmático y polifónico total se debe a instrucciones que provienen del nivel de la lengua y qué parte se debe a esos aspectos que denominaremos más generales y que tienen que ver con el mundo de la interpretación. El libro que yo les recomendaría buscar para adentrarse al mundo de la polifonía lingüística es Linguistic Polyphony de Scandinavian Approach. Hay un libro anterior en francés de 2004, pero el libro que ven en pantalla es la aproximación más reciente que tenemos hasta la fecha. Es un libro en inglés publicado en 2017. Y sobre este libro vamos a partir para hablar de polifonía lingüística desde la perspectiva de la teoría escandinava de la polifonía lingüística, que establece eh, dos principales diferencias que van a distinguir la polifonía lingüística, por ejemplo, de la polifonía literaria. En principio, que hablar de polifonía es hablar de un aspecto del significado del enunciado que puede o no estar codificado en la forma lingüística. Es decir, puede haber una serie de indicadores que nos pueden orientar hacia una determinada interpretación al reconocimiento de una serie de puntos de vista o bien podemos reconocer toda esta pluralidad de voces atendiendo más bien a cuestiones contextuales interpretativos. Y también otro punto que distingue la polifonía lingüística de la polifonía propiamente literaria es que se reconoce una voz dominante. Hay, podemos decirlo así, una entidad que tiene existencia solamente en el mundo del discurso, que está moviendo los hilos, que está jerarquizando las voces que aparecen en el discurso. Por supuesto, dado que se trata de una teoría enunciativa, Lascapolín ha definido lo que entiende por acto de enunciación y también por acto del enunciado. Por acto de enunciación se refiere a hechos históricos que se producen en dimensiones espaciales y temporales precisas, y por su parte se refiere al enunciado como una imagen del acto de enunciación, ese producto que deja emitir un acto de enunciación en esas coordenadas espaciotemporales precisas. La teoría tiene una serie de características que la definen, dado que
pone en primera instancia el enunciado. Se trata de una teoría enunciativa que concede importancia al acto de enunciación. Es una teoría semántica porque se interesa en estudiar el modo como se codifica el sentido en el enunciado. Es una teoría discursiva porque le interesa estudiar los discursos cristalizados, pues todas las dimensiones enunciativas, polifónicas que se advierten en el enunciado. Es estructuralista porque se encarga de examinar desde una visión estructural la organización del discurso, y es instruccionista porque identifica una serie de indicadores lingüísticos que dan cuenta de este mundo tan amplio y tan versátil de voces, pero que también esas instrucciones y esas, digamos, pautas lingüísticas van a imponer eh, limitantes a la interpretación. No será una interpretación abierta y limitada, sino que será una interpretación anclada a la evidencia que nos proporciona un acto de enunciación. Además, el análisis polifónico toma en cuenta dos niveles que son importantes. El primero, la configuración polifónica, que se encarga de una interpretación que atiende sobre todo a un aspecto del significado del enunciado y que es más bien un enunciado empírico, cuando no contamos, digamos, con todos los indicadores para ofrecer una interpretación polifónica, pues tenemos que echar mano del aspecto contextual, del aspecto interpretativo. Por ejemplo, un enunciado como este: el clima es agradable, que una gramática tradicional caracterizaría simplemente como una oración declarativa. Desde un punto de vista polifónico, se reconoce que hay un X. PDB es la abreviación de punto de vista. Aquí hay un punto de vista que se atribuye un X a un ser discursivo que no se reconoce en el contexto, que asume el punto de vista: el clima es agradable. El segundo nivel es la estructura polifónica, que se encarga de identificar un conjunto de instrucciones que se codifican en la forma lingüística y que imponen límites a la interpretación. Cuando encontramos palabras como el clima es bueno, por lo tanto, Pedro saldrá a dar un paseo, ese por lo tanto está licitando que se lleve a cabo una actividad posterior. Es decir, por lo tanto, que caracterizaremos como un marcador discursivo, impone eh, instrucciones para que se dé lugar a otra actividad. Hay una serie también de categorías que son centrales en el análisis polifónico, que son las del locutor, la de seres discursivos, las de puntos de vista y la de lazos del enunciado. El locutor será ese responsable del acto de enunciación. Nuevamente es importante decir que no vincularemos locutor con una persona, sino con una categoría propiamente discursiva. El locutor, de acuerdo con las Capolin, es esa categoría que se va a encargar de construir la configuración polifónica, las diversas voces que se escuchan en el enunciado. Voces que esta teoría identifica a partir de seres discursivos, es decir, de entidades semánticas que se reconocen como los orígenes de puntos de vista y que eh, el locutor se encarga de manipular deliberadamente. Los puntos de vista son puntos de vista que tendrán pues toda una serie de explicaciones desde la teoría escandinava de la polifonía lingüística, y los puntos de vista se van a conectar con los seres discursivos por medio de lazos del enunciado que van a manifestar las actitudes que se expresan en el discurso. Por ejemplo, un discurso como tal vez vendrá Pedro mañana. Tenemos una locución adverbial como tal vez, que la teoría caracteriza como modalidad locucionaria que evidencia la actitud que se expresa frente a lo comunicado. En el caso de este enunciado, tal vez vendrá Pedro mañana, tenemos un primer punto de vista que se reconoce
como verdadero, Pedro vendrá mañana, pero al tener ese tal vez, se activa la instrucción de que puede que no suceda esto, ¿no? Que previamente un ser discursivo no reconocible en el contexto ha asumido como cierto. Tenemos por último la perspectiva retórica. La retórica, como nos dice Ramírez Vidal, no es un conocimiento que se asocie con falsedad, con falta de ética, con superchería, con lo que busca embaucar, sino que se trata de un conocimiento que nos instala en el ámbito de la persuasividad, es decir, en aquello que provoca adhesión, confianza o simpatía, o que incluso nos permite ganar una disputa. El conocimiento retórico en relación con el lenguaje ha estado presente desde la antigüedad, desde los clásicos griegos y romanos, en principio con Aristóteles, pero que hasta la actualidad se ha mantenido como parte de una reflexión importante justamente en el mundo del discurso. El lenguaje y la retórica se han destacado sobre todo en términos de la elaboración de razonamientos, de la realización de inferencias y la presentación de argumentos que intentan persuadir o convencer a un interlocutor. Cuando hablamos desde una perspectiva retórica, hablamos no solamente para describir el mundo, sino para convencer a alguien de una determinada posición. La palabra retórica en griego significa el arte del orador, ya que el retor era el que se encargaba justamente de enseñar toda esta práctica que era sumamente preciada por los clásicos. La retórica, en principio, se relaciona con las asambleas, con todo este mundo forense deliberativo, pero que, permítame un momento, ya, un mundo deliberativo, pero que cada vez más se ha expandido el mundo propiamente retórico, no solo ya para estudiar textos jurídicos, sino una diversidad de textos muy diversos. Es importante anotar también que si bien hacia el siglo V, hacia el siglo VI antes de Cristo, eh, ya teníamos evidencia de lectura y escritura y además como prácticas muy valiosas en ese momento. La palabra hablada también siguió gozando de una importancia flagrante y sobre todo cuando se relacionó con el mundo propiamente retórico. Si bien es importante decir que en principio se relacionó la retórica con la oralización, con el habla en circunstancias de asamblea, de deliberación, de discurso jurídico, pronto se ha reconocido que la retórica establece lazos importantes con diversos lenguajes. Esto lo señala, por ejemplo, Lena Beristain en su diccionario de retórica y poética, que sigue siendo un diccionario de referencia cuando analizamos lingüística y retórica. Nos dice la autora, la retórica elige cada término, organiza cada oración y cada párrafo y todo el discurso y gobierna el uso de las figuras retóricas que están siempre presentes en todas las funciones de la lengua y de los lenguajes no verbales como el musical, el arquitectónico, etcétera. Vean aquí cómo la retórica también manifiesta una apertura de estudiar la lengua en conexión con otros sistemas que hoy reconocemos también como sistemas semióticos. Concretamente, un aspecto que ha sido protagónico en el ámbito de la persuasión y de la retórica es el mundo de las figuras retóricas, justamente. Un aspecto que tiene sus raíces desde la antigüedad, cuando se hablaba de las virtudes de elocución o cualidades del estilo, y que se centra sobre todo en la categoría de ornatus. Cuando se habla de estas virtudes, sobre todo en la Grecia antigua, se toma en cuenta lo siguiente. Se hablaba de lo aptum cuando se hablaba de la adecuación del discurso al destinatario.
lo que actualmente se conocería como adecuación en términos de la lingüística eh, textual, por ejemplo. Se hablaba de la persecuitas para hacer referencia a la claridad que lleva a la comprensión del discurso. Se buscaba que el discurso fuera claro, y aquí tal vez podemos pensar en las aportaciones sobre las máximas conversacionales de Grice, ¿no? Aquí hay desde los clásicos ya un indicio de que la claridad importaba cuando se emitía un discurso para que fuera comprendido. Se hablaba también de la puritas en términos de corrección idiomática, de lo que tendríamos, por ejemplo, en una gramática más prescriptiva, que todavía sigue haciéndose, pero ya en menor medida. Y tenemos finalmente el ornatus, que se consideraba un lujo del discurso, una virtud secundaria en relación con las otras y que tenía que ver con la belleza de la expresión lingüística. Sin embargo, lo que fue propiamente secundario, lo que estuvo, digamos, en segundo plano, con el paso de los siglos fue ocupando la centralidad de los estudios sobre retórica, a grado tal de que cuando se habló de la retórica, prácticamente se reducía su estudio al ámbito de las figuras. Esto también lo dice Ramírez Vidal, que es en verdad uno de los grandes estudiosos que tenemos en México, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, cuando hablamos de retórica. Las figuras retóricas, y sobre todo cuando se habla también desde una perspectiva lingüística, han tenido una serie de prejuicios. Recordarán ustedes que la lingüística buscaba la especialización y curiosamente una de las disciplinas que eh, tradicionalmente se han visto como separadas de la lingüística ha sido la literatura. Cuando se hablaba de figuras retóricas, se pensaba en automático en el ámbito literario y por ello se hablaba de figuras literarias, haciendo suponer, como lo consideraban también los formalistas, que las figuras solamente se daban en el lenguaje literario y que debíamos entender el lenguaje literario como una desviación del lenguaje ordinario, del lenguaje con el que nos comunicábamos habitualmente. Esto lo registra Terry Eagleton en 1998, pero si nosotros hacemos un rastreo nuevamente en los diccionarios de referencia para advertir el modo como se definen figuras retóricas, vamos a ver que esta idea de considerar las figuras como un ornato, como un artificio, como prácticamente algo secundario, sigue presente en las definiciones. Nos dice el Diccionario del Español de México que una figura retórica en la retórica tradicional es un adorno de la expresión lingüística con el que se busca producir ciertos efectos al hablar o al escribir, como la exclamación, la metáfora, el juego de palabras. El Diccionario de la Lengua Española establece por su parte que las figuras retóricas son una forma del discurso que se aparta de la más habitual con fines expresivos o estilísticos. No obstante ello, aunque se piensa en figuras retóricas todavía como un adorno y como algo que se da como separado casi del habla habitual, eh, si nos ponemos a pensar en todas las figuras retóricas que utilizamos al hablar, pronto nos daremos cuenta y nos cuestionaremos si es verdad que solamente están en la literatura y constituyen un uso, digamos, secundario o las utilizamos más de lo que pensamos, de lo que somos conscientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de un de precio, de economía, que es algo que nos importa mucho a los seres humanos, pronto diremos que algo nos salió como un ojo, con un ojo de la cara. No significa que nos hayamos quitado, por supuesto, una extremidad del cuerpo, pero con ello queremos significar que algo es costoso, que algo es excesivamente de precio elevado. Cuando hablamos de físico, hablamos de patas de gallo y todos lo entendemos,
porque se trata de una metáfora lexicalizada por la relación formal que se establece entre las huellas que deja un animal y las arruguitas que se nos hacen como consecuencia del paso del tiempo. O si pensamos en todas las expresiones que se han generado como consecuencia de la pandemia, nos daremos cuenta que aún en el ámbito científico, que también tradicionalmente se presentó como objetivo, como apartado, digamos, de las humanidades incluso, nos daremos cuenta que se utilizan una serie de metáforas para explicar lo que ahora todos entendemos porque hemos estado en contacto directo con agujas, con enfermedad, con virus, cuando se habla de una ola de contagios o de un bicho para referirse a la enfermedad, o cuando hablamos, pensando también en todas las tradiciones que acaban de pasar en México, cuando hablamos de la muerte, hablamos de la huesuda, y todos entendemos eso. Entonces, vean cómo hay una serie de aristas donde se utilizan las figuras retóricas de manera productiva. En el campo del análisis del discurso y de la retórica, se ha establecido una relación entre figuras retóricas y argumentación, pero aquí es importante establecer, siguiendo nuevamente a Patrick Charodow, que la argumentación se ha entendido básicamente desde dos posturas que además se han presentado como eh, contradictorias, como polémicas. Una primera perspectiva que analiza argumentación como un proceso interaccional, por ejemplo, desde la perspectiva pragmática dialéctica de Van Emeren y Gutendorf, que piensan la argumentación en términos de razonamientos lógicos, del uso de la razón, dejando de lado la falacia, el mundo de las pasiones que se consideran como incorrecciones o como desviaciones de una adecuada elaboración argumentativa. Y por otro lado, tenemos una argumentación que se ha caracterizado como argumentación retórica, que toma en cuenta las pasiones, que toma en cuenta el modo como se pueden echar, digamos, en práctica una serie de estrategias para lograr la persuasividad, la adhesión de un auditorio. Una obra que ha recuperado este vínculo entre figuras retóricas y argumentación ha sido el Tratado de Argumentación de 1958 de Perelman y Albrecht-Titeca, que consideran nuevamente las figuras retóricas no como un adorno, sino como elementos fundamentales en la práctica argumentativa. Una autora que ya he mencionado en esta exposición, que ha recuperado estas y otras aportaciones, es la doctora Luisa Puig, que también ha presentado en este seminario diversas ponencias, ha presentado el libro que ven en pantalla, Armarse de Argumentos, que se publicó recientemente, que ustedes pueden adquirir desde plataformas como Amazon. En este libro que les recomiendo mucho adquirir, la doctora analiza una diversidad de discursos, por ejemplo, de discursos literarios, donde las figuras retóricas podemos observar cumplen una serie de cometidos porque establecen efectos que toman en cuenta una opinión común, una relación con el auditorio. Por ejemplo, en un discurso de Antonio, el mal que hacen los hombres les sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con ellos. Una máxima, un proverbio como ese induce la comunión en el auditorio porque hace referencia a la cultura, a la tradición, al conocimiento que tiene una colectividad y que puede ser perfectamente utilizada cuando un locutor quiere lograr la adhesión de su público. Vean aquí cómo las figuras no están puestas de la nada y porque sí, sino que tienen un objetivo, no son inocentes, sino que tienen en perspectiva una serie de intereses. Las figuras, tengo también que mencionarlo, siguen siendo
un tema protagónico en el estudio de la retórica, sobre todo de la argumentación retórica. Y algo que quiero dejar aquí remarcado es que la retórica, si bien tiene una datación muy antigua en Aristóteles, en Quintiliano, en Cicerón, etcétera, sigue siendo motivo de estudio en la actualidad e incluso hay una serie de organizaciones que se encargan de estudiar todos estos menesteres, por ejemplo, la Organización Iberoamericana de Retórica, la Asociación Mexicana de Retórica o la Asociación Latinoamericana de Retórica, por mencionar solo algunas de las asociaciones que se han encargado de mantener vigente el estudio retórico hasta nuestros días. Algunos ejemplos de análisis con base en lo que les he mencionado, para luego ya pasar a las preguntas, son los que les presento en pantalla. Podemos hacer análisis sobre el mundo de la valoración desde una perspectiva sistémico-funcional. Por ejemplo, en estudios, estos casos que ven en pantalla son evidencia que he recuperado yo de documentos históricos, concretamente del Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, que es un corpus que coordina la doctora Concepción Compani de la Academia Mexicana de la Lengua y la doctora Virginia Bertolotti. Eh, este corpus nos provee una serie de evidencias donde la valoración está sumamente presente. Por ejemplo, el mundo del pecado una y otra vez suele codificarse en la documentación antigua en términos de valoración. Por ejemplo, cuando se habla de homosexualidad, se habla de pecado contra natura. Y vean aquí cómo las palabras establecen una valoración negativa con respecto a lo que ahora conocemos como una orientación sexual que no nos hace ni buenos ni malos, sino que nos hace diferentes, nos hace seres únicos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, vean cómo se utiliza una serie de términos que activan todo un mundo de valoración, una serie de actitudes que se reportan para sancionar una práctica, en este caso una práctica sexual. Eh, Dicho eso, el testigo que tiene mala fama sospecha del dicho don Diego porque siempre le ve hablar en aquel pecado contra natura y que este testigo lo vio preguntar al dicho don Diego que preguntó a un muchacho si tenía buen culo. Vean cómo se piensa a veces que estudiar discursos es antiguos, es casi introducirnos al mundo del sueño, pero hay pues estudios y evidencia muy divertida que tiene que ver con una valoración y la mirada negativa que desde entonces, desde el siglo XVI, se ha manifestado sobre este campo. Hay también evidencia sobre las distintas gradaciones que tiene el mundo del pecado. Se puede hablar de tan gran pecado, el delito y el pecado nefando, torpísimo y contra natura, nuevamente hablando de la homosexualidad. Podemos hablar también del mundo de perspectivas que se establecen en los enunciados. Por ejemplo, si se trata de documentos jurídicos como los que les presento en pantalla, necesariamente se reconoce la perspectiva de otro. Este testigo, este dicho testigo, confiesa su pecado y dice que lo tenía por Dios y por tal lo veneraba y le tenía gran miedo que no le diese alguna desdicha. Aquí se está reconociendo una mirada alternativa, si bien con cierto distanciamiento. Se habla del dicho testigo para que quede constancia de que es otro el que está asumiendo esa enunciación y no quien se encargó de transcribir el documento. Pero además podemos estudiar no solamente discursos antiguos, sino discursos multimodales donde interactúa la palabra con la imagen. Aquí les presento un análisis propiamente polifónico, donde podemos estudiar los puntos de vista que la teoría escandinava de la polifonía lingüística denomina jerárquicos, que son aquellos que
permiten referir otro punto de vista para evaluarlo. En una caricatura como esta, que pertenece a Salvador Guardado, que es un caricaturista nayarense, quien ha tenido la bondad de proveerme sus discursos para analizarlos en términos lingüísticos, podemos en un pequeño discurso como este ver no solamente la interacción que establece el discurso pictórico con la palabra, sino también los diversos puntos de vista que se emanan. En el ámbito de la pandemia, tenemos esta caricatura titulada El Incrédulo, donde reconocemos dos puntos de vista. Un primer punto de vista colegido a un X, a un ser no identificado en el contexto que considera verdadero, podrías contagiarte de coronavirus, y un segundo punto de vista que se relaciona al sujeto de enunciación, al incrédulo que va saliendo en principio por mañana de la casa y que luego regresa creyendo que no se contagió. Vean cómo en el punto de vista 2, que corresponde a este incrédulo, se está invalidando por medio de ese no un primer punto de vista. Por eso son puntos de vista jerárquicos, independientemente de que se diga o no explícitamente que se rechaza un punto de vista, solamente esa palabra no está activando un rechazo respecto de un primer punto de vista. Un primer punto de vista que, como pueden ver en pantalla, está alertando al hombre a que no salga para no contagiarse, y sin embargo este hombre cree que no se contagió, aunque el discurso pictórico nos está revelando evidentemente lo contrario. Tenemos también posibilidades de estudio en titulares periodísticos, en la prensa sensacionalista, en la nota roja, donde tenemos ahora todo este mundo dóxico, este mundo de la fraseología, pero parodiada. Podemos estudiar las figuras retóricas y el modo como se está utilizando un discurso que conocemos en México, verbo mata carita, pero modificado para generar una burla respecto de un asesinato. Bala mata carita. En principio, verbo mata carita es un discurso dóxico que se refiere a la seducción, que se da a nivel de la palabra y que puede incluso ser más importante que un físico. Y vean cómo deliberadamente en este titular que pertenece al metro, se está modificando el discurso para burlarse de este hombre que murió como consecuencia de un impacto de bala en el rostro. El humor negro está presente aquí, podemos estudiarlo desde una perspectiva retórica. Es un humor que no se activa de la nada, sino que tiene en perspectiva que la persona que va caminando por la calle y ve un titular como este, adquiera el periódico para pues leer la nota. Conclusiones: las emociones son parte inherente a la condición humana y una de las vías de expresión es el campo del discurso en sus múltiples configuraciones multimodales. Existen diversas perspectivas de análisis que nos permiten estudiar de manera sistemática y concreta el modo como se suscitan las emociones en el discurso. El mundo emocional del discurso es eminentemente diversificado y por ello es importante determinar con teoría y con evidencia las peculiaridades de cada uno de los afectos y desafectos expresados en el discurso. Analizar las emociones en el discurso es escudriñar el uso de la lengua en contextos sociohistóricamente determinados a partir de una serie de necesidades expresivas, negociaciones y fines involucrados. Estudiar las emociones desde la lingüística discursiva es promover la conciencia crítica de estas y es abrir nuevos horizontes de investigación sobre un terreno donde participamos todos y todas. Les agradezco mucho y si hay preguntas, con mucho gusto las intento resolver. ¿Habrá quizá alguna duda?
yo tengo una pequeña duda, nada más que no sé si pueda ser como aplicada. Em, por ejemplo, si estuviésemos hablando de alguna traducción, ¿cómo se pudiera aplicar esta lingüística desde las emociones para hacer como que el mensaje llegue correctamente? O sea, me llama mucho la atención lo que decías respecto a cómo los adverbios pues sí dan una carga más importante o menos importante dependiendo, pero por ejemplo, ¿cómo pudiéramos nosotros decidir eh, qué palabra sí es correcta o qué palabra pudiera no serlo? Ok, es una pregunta sumamente importante, sumamente compleja y voy a intentar responderla. En principio, todos sabemos que la traducción es un campo del conocimiento que incluso ha dado ya lugar a la creación de carreras que se especializan en la traducción. Sabemos también que la traducción no se restringe a, digamos, la transliteración de un idioma a otro, sino que involucra un conocimiento cultural, un conocimiento de estilo de un determinado autor o de un determinado escrito o tipo discursivo. De las perspectivas que yo he presentado ahora, yo le podría recomendar acercarse a la teoría sistémico-funcional. Esto es algo que sí se ha tratado en la teoría sistémico-funcional y que además se trabaja en nuestro posgrado. Lo que yo he visto que hacen en la sistémico-funcional es dar cuenta del grado de fidelidad que se establece en la traducción, digamos, de la lengua meta a la lengua fuente. Lo que hacen es intentar dar cuenta de cuáles son las posibilidades más pertinentes que nos provee un sistema cuando hacemos una traducción. Hay, de hecho, una serie de tipologías que reconoce sobre todo la traducción en relación con la sistémico-funcional, con la semiótica, para ver el modo como una traducción está siendo fiel o no a la lengua de origen. Y cuando se habla de emociones es ciertamente complicado porque las emociones tienen un carácter, por un lado, universal, esto se ha destacado sobre todo en psicología, pero al mismo tiempo tienen un carácter marcadamente cultural. No es lo mismo hablar de amor en México que hablar de amor, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Entonces, eh, justamente la teoría sistémico-funcional que estudia el uso, que estudia el componente social, el contexto, ha sido la perspectiva que de estas tres que yo he mencionado es la que ha permitido establecer, digamos, los parámetros para analizar el modo como una traducción puede ser lo más cercana, nunca idéntica a otra lengua, ¿no? A veces está esta expresión de traducción traidor, pero la lingüística sistémico-funcional se ha encargado también de evidenciar que una traducción no implica ser traidor de alguien o de un determinado texto, sino que hay maneras de contrastar traducciones o, en su caso, de realizar traducciones que sean, digamos, rigurosas cuando se habla del mundo de las emociones. Si le interesa, yo tengo una serie de libros y de referencias que le puedo pasar en este ámbito, sobre todo, como decía ya, en la lingüística sistémico-funcional. Sí, 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 pudiera ser posible, yo encantada. Yo Ok. agradezco un montón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no hay... Sí, Luis Gómez me parece que quería No, hacer no, una... perdón. No, yo no tengo ninguna pregunta. Creo que me quedó todo muy claro. Muchas gracias. Ah, muy bien. Entonces, si no hay
preguntas. Pues les agradezco de verdad a todos por conectarse una vez más a las sesiones del Seminario Permanente de Análisis del Discurso. Los invitamos a seguir siguiendo las sesiones y les voy a dejar mi correo en el chat para que si necesitan material, los libros que he presentado o estudios que se han realizado o que yo he realizado en este campo, pues yo con mucho gusto se los ofrezco, esperando que pues cada vez más se estudia el mundo de las emociones, que da para mucho y que cada vez más recibe atención por parte de los analistas del discurso. Muchas gracias y buenas noches, buenas tardes, noches a todos. Hasta luego.